empezar primero con máximo y mínimo local. La clase pasada ya dimos una definición de lo que es un punto máximo y un punto mínimo. Ese punto máximo y punto mínimo lo encontrábamos en un conjunto A, el cual era un conjunto de números contenido en el dominio de la función. Ahora vamos a ver lo que es un máximo y un mínimo local. Máximo y mínimo local. Máximo y mínimo local. Primero vamos a empezar con el máximo. Máximo máximo local. Máximo local. Vamos a decir que la función f de x alcanza un máximo local en x0 si se cumple que la función f evaluada en x0 es mayor o igual que f de x para todo x que pertenezca a la vecindad de radio epsilon centrada en x0. Y esto es para algún epsilon. La función f de x alcanza un máximo local en x0. Sí, aquí voy a cambiar un poquito. Sí, sí, existe. Sí, existe. Sí, sí, sí existe epsilon mayor que 0, tal que, ahora sí, la función f evaluada en x0 es mayor o igual que f de x para todo x que esté dentro de la vecindad de radio epsilon centrada en x0. Y de manera análoga se va a definir el mínimo local. Mínimo local. En este caso vamos a decir que la función f de x alcanza un mínimo local en x0, ¿sí? Sí, existe epsilon mayor que 0, tal que ahora la función f evaluada en x0 va a ser menor o igual que f de x para todo x que pertenece a la vecindad de radio epsilon centrada en x0. Por ejemplo, vamos a ver cómo se visualizan los máximos y mínimos locales de manera gráfica. Voy a dibujarlo acá. Vamos a suponer que tenemos la gráfica de una función f de x. Este es el eje x. Este va a ser el eje y. Supongamos que tenemos la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos esta gráfica.
esta parte. Supongamos que tenemos esta gráfica que corresponde a la función y igual a f de x. En este caso, al observar la gráfica, nosotros podemos detectar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de esta gráfica en los números reales. Por ejemplo, el valor máximo es este que tenemos aquí, que corresponde al punto más alto de la gráfica. Ese sería un máximo. Un mínimo sería este otro de acá, que corresponde al punto más bajo de la gráfica. Este mínimo y este máximo serían máximos y mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque en la gráfica que observamos no vemos un punto que esté más abajo y un punto que esté más arriba. Entonces le llamamos máximos o mínimos absolutos. Ahora, ¿qué pasa si nos concentramos solamente en una región? Por ejemplo, en la región que va desde aquí hasta acá. En esta región, este punto sigue siendo un mínimo y en este otro punto sigue siendo un máximo. Hasta aquí no ha cambiado nada. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de esta región a esta otra? En esta región, este punto sigue siendo un máximo y ahora el mínimo es este. A eso les llamamos máximos y mínimos en el conjunto A. En el conjunto A, que son todos los números que están aquí, este es el mínimo y este es el máximo. Pero si cambiamos de conjunto, pues ahí vamos a encontrar otro mínimo y probablemente otro máximo. Si nos enfocamos en este conjunto, el mínimo es este y el máximo es esto. Entonces, esos son máximos y mínimos en un conjunto A. Ahora, ¿quién van a ser los máximos y mínimos locales? Los máximos y mínimos locales son todos aquellos puntos en donde se cumple esta igualdad. Por ejemplo, supongamos que aquí está x0. Este x0 corresponde a un punto mínimo de la gráfica. Y es un punto mínimo porque si nosotros nos fijamos en la vecindad de radio epsilon, la vecindad que va desde epsilon, x0 menos epsilon, hasta x0 más epsilon, en esta vecindad, alrededor de x0, este punto es un mínimo. Por lo tanto, sigue siendo, le llamamos un mínimo local. Es local porque solamente es el mínimo en esta vecindad. Para otros puntos fuera de esta vecindad, no sabemos si va a seguir siendo el mínimo o puede ser que ya no sea ni mínimo ni máximo, dependiendo del lugar donde estemos mirando este punto. Si lo miramos desde esta vecindad de radio epsilon, a este le vamos a llamar un mínimo local. Ahora, ¿qué pasa con este otro punto? Este otro punto también va a ser un mínimo local. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde la vecindad, desde la vecindad de radio epsilon, x0 más epsilon, x0 menos epsilon, en esta vecindad, este punto es un mínimo para la vecindad. Si nosotros nos enfocamos en todo este conjunto que va desde aquí hasta acá, pues el mínimo es este. Este no sería el mínimo, sería cualquier otro punto. Pero si nos fijamos en esta vecindad, este es el mínimo. Para la vecindad, este es el mínimo y le vamos a llamar un mínimo local. Algo semejante va a pasar con los máximos. Si nos fijamos en este conjunto, que va de aquí hasta acá, este es el máximo. Si nos fijamos en este conjunto, este es el máximo. Ahora, este punto que está aquí, que es el máximo absoluto, si lo miramos desde fuera, si miramos toda la gráfica, este es el punto más alto, por lo tanto es el máximo, pero le llamamos máximo absoluto. Pero no solo es el máximo absoluto, es un máximo local, porque si este es x0 y lo miramos en la vecindad de x0 menos epsilon hasta x0 más epsilon, este punto que tenemos aquí sigue siendo un punto máximo. Para todos los números que estén entre x0 menos epsilon y x0 más epsilon,
X0 es el punto en donde se encuentra el máximo. Y le vamos a llamar máximo local. A pesar de que es el máximo absoluto, también es un máximo local. Lo mismo aquí. Este punto que tenemos aquí, si lo miramos en el intervalo de X0 menos epsilon hasta X0 más epsilon, para todos los números que tenemos aquí, en X0 es donde se encuentra el máximo para todos los X que están entre X0 menos epsilon y X0 más epsilon. Entonces este punto va a ser un máximo local. No es un máximo absoluto, pero es un máximo local. Entonces aquí ya tenemos que ver, lo que estamos intentando es encontrar los máximos locales de una función. Lo primero que tenemos que hacer es definir quién va a ser el máximo local y el mínimo local. Los máximos y mínimos locales son los puntos, en una gráfica son los puntos que se encuentran ya sea más abajo o más arriba, pero mirados desde un intervalo. En este caso, el intervalo no es otra cosa que una vecindad de radio epsilon centrado en un punto en donde aparentemente se alcanza el máximo mínimo local. Ese es el concepto que vamos a manejar por ahora. El propósito es usar la derivada para encontrar los máximos locales, los máximos y mínimos locales, es decir, estos puntos en la gráfica de una función. Ese es nuestro objetivo. Ahora vamos a ver que todos estos puntos que son máximos o mínimos locales satisfacen una condición. Y esa condición es que la derivada de la función evaluada en los puntos en donde se alcanza un máximo o mínimo local, la derivada es cero. A esos puntos se les conoce como puntos críticos o estacionarios. Puntos críticos. Definición. Un punto crítico de una función f, de una función f de x, es un número x tal que la derivada de la función f evaluada en x es igual a 0. Al valor de f de x en un punto crítico se le denomina valor crítico. Valor crítico. Valor crítico. Entonces, en este caso, a todos los puntos, a todos los números que al evaluarse en la primera derivada de una función f de x sea igual a 0, a todos esos números les vamos a llamar puntos críticos. Por ejemplo, pues supongamos que tenemos la función, no sé, dejen ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar los puntos críticos de la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Supongamos que queremos encontrar los puntos críticos de esta función. Para encontrar los puntos críticos de esta función, lo que tenemos que hacer es derivar e igualar con 0. La derivada de f va a ser igual a 2x más 1. Como queremos los puntos críticos, esta derivada la tenemos que igualar con 0. La igualo con 0. Ya que está igualada con 0, esto lo que nos genera es una ecuación de valores reales, que vamos a resolver para encontrar el valor de x que hace a la primera derivada igual a 0. Entonces despejamos a x. X va a ser igual a menos 1/2. X igual a menos 1/2 es un punto crítico. ¿Por qué? Porque si yo tomo a x igual a 1/2 y lo evalúo en la primera derivada, el resultado va a ser 0. Entonces, para la función x al cuadrado más 1, x igual a menos 1/2 es un punto crítico. Si nosotros evaluamos a la función f de x en 1/2, ese valor le vamos a llamar valor crítico de la función f de x en el punto x igual a menos 1/2. Entonces, en este caso, los puntos críticos se obtienen resolviendo esta ecuación para la variable x, como aquí hicimos. Derivas, igualas con 0, resuelves para encontrar cuánto tiene que valer x para que la igualdad a 0 se cumpla. Los diferentes valores de x que cumplan con la igualdad a 0 en la primera derivada van a ser todos los puntos críticos de la función f de x. Van a ser todos los puntos críticos de la función f de x. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver el siguiente teorema. Vamos a ver un teorema que nos relaciona a los puntos críticos con los máximos y mínimos locales. Hay una relación entre los puntos críticos y los máximos y mínimos locales. Vamos a borrar esto. Esta relación la vamos a enunciar en el siguiente teorema. Teorema. Si f de x, si x0, vamos a poner así, si la función f de x alcanza un máximo, entre paréntesis, o mínimo, local, en x0, en el intervalo abierto a, b, y f es diferenciable, y f de x es diferenciable en x0. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable en x0? Quiere decir que existe la derivada de f en x0, que existe la primera derivada de f en x0. Si se cumple esto, entonces la primera derivada de la función f evaluada en x0, que puede ser un máximo o mínimo local, va a ser igual con 0. Todos los puntos que son máximos o mínimos locales, lo que nos dice el teorema es esto.
Todos los puntos que son máximos o mínimos locales son puntos que al evaluarse en la primera derivada de la función f, va a dar como resultado una igualdad a cero. Si la función f de x alcanza un mínimo local o un máximo local en x0, en este x0, entonces la función f, la primera derivada de la función f evaluada en x0, va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda. En el ejemplo, en el anterior, el de puntos críticos, la derivada no nada más sería 2x, porque la derivada de una constante es cero. Ah, tienes mucha razón. Tienes toda la razón. Una disculpa, es que ando medio engripado, entonces, si de por sí me equivoco cuando estoy bien, cuando estoy engripado me equivoco más. Si es x al cuadrado más 1, de hecho, déjame corregir las cosas. Pero sí, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Lo que voy a hacer para corregir esto es agregar x al cuadrado más x. Entonces ya quedaría 2x más 1. Así lo corrijo, para que se vea mejor el ejemplo, porque si no, el valor de x tendría que ser 0. Pero si estás en lo correcto, me equivoqué aquí, la derivada tendría que haber sido 2x solamente, pero corrijo borrando el 1 que puse en la función f de x y pongo una variable x. Pero sí estabas en lo correcto. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar con los máximos, con este teorema. Repito, todos los puntos que son máximos o mínimos locales, todos los puntos en donde la función f de x alcanza un máximo o mínimo local, esos puntos al evaluarse en la primera derivada de la función f, tiene que dar igual a 0. Tiene que dar la igualdad a 0. Por ejemplo, si este x0 que tenemos aquí en nuestra función, si en x0 la función alcanza un máximo local, entonces al evaluarse este x0 en la primera derivada de f, tiene que ser igual con 0. Supongamos que aquí tenemos x1. Si en este x1 la función f alcanza un máximo local, entonces la primera derivada de la función f evaluada en x1 tiene que ser igual con 0. Supongamos que aquí tenemos x2. Si en este x2 la función f alcanza un mínimo local, entonces la primera derivada de f evaluada en x2 también tiene que ser igual con 0. Todos los puntos todos los puntos en donde una función alcanza un máximo o mínimo local, todos esos puntos al evaluarse en la primera derivada de la función f, tienen que estar igual con 0. ¿Y por qué es esto así? Bueno, recuerden el significado de la primera derivada. La primera derivada representa la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la gráfica de la función. Entonces, todos los puntos que son máximos y mínimos locales, todos los puntos en donde la función f tiene un máximo o mínimo local, son puntos en donde la recta tangente no es otra cosa que una recta horizontal paralela al eje X. Y todas estas rectas horizontales paralelas al eje X son rectas con pendiente 0. La pendiente, recuerden que es un ángulo que se mide respecto al eje X. Supongamos que este es el eje X. Entonces, la pendiente de esta recta representa la tangente de este ángulo. Entonces, este ángulo se mide respecto al eje X. Entonces, todas las rectas que son horizontales, pues tienen un ángulo 0. Entonces, de ahí es que la derivada sea 0. Entonces, en este caso es por eso que todos los puntos que son máximos o mínimos locales satisfacen esta ecuación, porque son puntos en donde la recta tangente que pasa a través de ellos es una recta horizontal. Por lo tanto, el ángulo o la pendiente es 0, tienen pendiente 0. Ahora, también hay que tener en cuenta que el recíproco no es cierto. Hay puntos en donde se satisface esta igualdad, pero no son máximos y mínimos locales. No todos los puntos que satisfacen esta igualdad son máximos o mínimos locales.
no todos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función constante, que es una recta paralela al eje X, esta recta paralela al eje X pues representa la función constante. Por ejemplo, f de X igual a C. Entonces, si yo derivo a la función constante, pues la derivada va a ser 0. Eso no quiere decir que esta función constante tenga un máximo o mínimo local. Esta función constante no tiene máximos ni mínimos locales. No tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Es una recta. En esta recta no hay un punto que se encuentre más arriba del otro que otros, ni un punto que se encuentre más abajo que otros. Por lo tanto, no tiene máximos o mínimos locales. Sin embargo, todos sus puntos satisfacen esta ecuación. Y no todos los puntos son máximos y mínimos locales. Ninguno de estos lo es. Entonces, el recíproco del teorema no es cierto. Los teoremas siempre tienen dos sentidos. Uno es que si se cumplen las condiciones, entonces se satisface la ecuación. El otro sentido es que si se satisface la ecuación, se satisface la condición. En este caso, solamente si se satisface la condición, se satisface la ecuación. Todos los puntos que son máximos o mínimos locales satisfacen esta expresión que tenemos aquí. Sin embargo, no todos los puntos que satisfacen la ecuación son máximos o mínimos locales. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Ahora vamos a empezar a ver cómo calcular los máximos y mínimos locales. Vamos a ver ejemplos. Lo primero que vamos a ver es máximos y mínimos locales en un intervalo cerrado. Máximos y mínimos locales máximos y mínimos locales en intervalos cerrados. En intervalos cerrados. Cerrados. Para esto vamos a suponer que la función con la que vamos a trabajar es una función continua en un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque por el teorema de valor medio que mencionamos en alguna de las clases, todas las funciones que son continuas en intervalos cerrados tienen un valor máximo y un valor mínimo. Todas las funciones que son continuas en intervalos cerrados alcanzan un valor máximo y un valor mínimo. Entonces vamos a ver esto. Máximos y mínimos locales en intervalos cerrados. Sí, vamos a decir lo siguiente. Sí, f de x si la función f de x es continua en todo el intervalo cerrado a, b, entonces la función f de x alcanza un máximo o mínimo local máximo o mínimo local en alguno de los siguientes puntos. En alguno de los siguientes cuando nosotros tenemos una función f de x que es continua en un intervalo, es garantía de que esa función tiene un máximo o un mínimo. Ahora, esta función f de x puede tener máximos y mínimos locales también en este intervalo cerrado. Los puntos en donde la función f va a alcanzar un máximo o mínimo local, cuando es continua en un intervalo cerrado, como ver, se encuentran en los siguientes tipos de puntos. Primero,
Los puntos críticos de f de x en a, b. 2. Los extremos del intervalo a, b. En los extremos del intervalo a, b. Y 3. Aquellos puntos vamos a ponerlo, aquellos puntos x del intervalo a, b, tales que la función f no es diferenciable. No es diferenciable. Aquellos puntos x tales que f no es diferenciable. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Cuando estamos en esta situación donde tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado y queremos ver dónde están los máximos y mínimos locales, nosotros tenemos que buscar los puntos en donde la función f alcanza un máximo o mínimo local en estas tres clases de puntos. Tenemos primero que verificar en los puntos críticos de la función f de x que se encuentren en el intervalo cerrado a, b. El segundo tipo de puntos que tenemos que analizar son los extremos del intervalo, es decir, x igual a y x igual a b. Y 3, tenemos que analizar los puntos en el intervalo a, b en donde la función f no sea diferenciable. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente caso. Ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x al cubo menos x. Supongamos que tenemos la función f de x al cubo menos x en el intervalo cerrado de menos 1 a 2. Vamos a encontrar los máximos y mínimos locales de la función f en el intervalo cerrado que va de menos 1 a 2. Vamos a encontrar los máximos y mínimos locales de esta función en este intervalo cerrado. Entonces, para empezar a buscar los máximos y mínimos locales, tenemos que analizar estas tres clases de puntos. Vamos a analizar los puntos que son críticos. Para encontrar, vamos a empezar con los puntos críticos. Puntos críticos. Puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada. La primera derivada de f respecto de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 1. Ya que calculamos la primera derivada, la igualamos con 0. Nos va a quedar que 3x al cuadrado menos 1 tiene que ser igual con 0. Esto lo que nos da es una ecuación de valores reales que tenemos que resolver. Tenemos que resolver para la variable x. Entonces podemos empezar a resolverla. Esta ecuación que tenemos aquí la podemos reescribir como 3 por x al cuadrado menos 1/3. Esto va a ser igual con 0 y esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1/3 igual con 0. Lo único que hice fue dividir ambos lados de la igualdad entre 3. Eso me deja libre a x al cuadrado menos 1/3 igualado con 0.
Este x al cuadrado menos un tercio lo podemos factorizar como x menos 1 entre raíz cuadrada de 3 por x más 1 sobre raíz cuadrada de 3 igual con 0. Aquí lo que tenemos es dos términos que se están multiplicando. Entonces, como estos dos términos se están multiplicando, para que la igualdad a 0 se cumpla, quiere decir que ambos términos son 0 o que uno de estos dos son 0. Eso lo que nos lleva es que las soluciones a esta ecuación son x igual a un tercio y x igual a menos un tercio. Corrijo, 1 sobre raíz de 3, no un tercio. X igual a 1 sobre raíz de 3 y x igual a 1 sobre raíz de 3. Estos son los dos únicos puntos críticos de la función f de x, igual a x al cubo menos x. Ahora, ya que tenemos los puntos críticos que hacen a la primera derivada igual a 0, necesitamos analizar si estos puntos críticos se encuentran en el intervalo donde estamos trabajando. El intervalo es de menos 1 a 2, el intervalo cerrado que va de menos 1 a 2. ¿Alguien, si tiene una calculadora, me puede decir cuánto vale 1 sobre raíz de 3? ¿Alguien que tenga una calculadora a la mano? Se encuentran en el intervalo de menos 1 a 2. Estamos trabajando en este intervalo. Profe, ¿Sí? da 0.57. Ah, es menor que 1, ¿no? Entonces, como es menor Sí. que 1, se encuentran el del signo negativo se encuentra, digamos, por aquí, y el del signo positivo se encuentra por acá. Entonces, vamos a suponer que aquí está menos 1 sobre raíz de 3, y aquí está 1 sobre raíz de 3. Entonces, estos dos puntos críticos sí los tenemos que considerar. Los consideramos porque son puntos críticos y además se encuentran en el intervalo en donde estamos trabajando, que es el intervalo de menos 1 a 2. Entonces, ya tenemos los puntos críticos. Ahora vamos a calcular los extremos del intervalo. En este caso no hay que calcular nada. ¿Quiénes son los extremos? Los extremos del intervalo. Extremos extremos del intervalo. Los extremos del intervalo van a ser x igual a menos 1, es el extremo izquierdo, x igual a menos 2, que es el extremo derecho. Y 3 tenemos que considerar a los puntos en donde la función f no es diferenciable y que esos puntos se encuentran en el intervalo de menos 1 a 2. En este caso, la función f de x, que es igual a x al cubo menos x, esta función es derivable o diferenciable en todo su dominio. No hay ningún punto en donde no exista la derivada de f. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Los polinomios son funciones que son diferenciables o derivables en todo su dominio. No va a haber ningún punto en donde no exista la derivada. Entonces, en este caso, no existen puntos del tercer tipo para esta función. No hay puntos de este tipo. Permítame un momento. No hay puntos de este tipo. En este caso no hay tipos de la tercera, no hay puntos de la tercera clase que necesitamos. Ahora, ya tenemos los puntos críticos y los puntos extremos del intervalo. Estos puntos que acabamos de tener, que son los puntos críticos y los puntos correspondientes a los extremos del intervalo, estos 4 puntos son candidatos a ser máximos o mínimos locales de la función f dentro de este intervalo. Todos estos 4 son candidatos. De estos candidatos nosotros tenemos que ver quiénes sí son máximos y mínimos. ¿Cómo hacemos esto?
Pues tomamos a la función f y la evaluamos en cada uno de estos puntos. El x que nos dé el máximo valor de f va a ser el máximo. El x que nos dé el menor valor de la función va a ser el mínimo. Entonces hay que empezar a evaluar. Lo que voy a poner es aquí, lo voy a poner aquí abajo y ustedes lo van a verificar directamente. Si tomamos a la función f y la evaluamos en 1 sobre raíz de 3, esto va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3 elevado al cubo menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Lo voy a poner, esto va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cubo menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Esto va a dar igual a menos 2 tercios de raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Voy a borrar esto de acá. Vamos a evaluar a la función f en menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Esto va a ser igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cubo más 1 sobre raíz cuadrada de 3. Esto va a dar como resultado 2 tercios positivo por 1 sobre raíz cuadrada de 3. Evaluamos en los extremos del intervalo f evaluada en menos 1. Esto va a ser 0. Nos va a dar menos 1 al cubo menos 1. Nos va a quedar 1 menos 1. Eso va a dar 0. F evaluada en menos 2. No, ¿por qué le puse menos 2? Es más 2. F evaluada en más 2. F evaluada en más 2 va a ser 2 al cubo menos 2. Eso va a ser 6. ¿Cuál es el valor más grande de la función? Pues supongo que ha de ser 6. Creo que ese es el valor más grande. El valor más pequeño, pues es el que corresponde a menos 2 tercios por 1 sobre raíz de 3. Entonces quiere decir que el valor máximo de la función es 6. Valor máximo. Y el valor mínimo es menos 2 tercios por 1 sobre raíz de 3. Este es el valor mínimo. Esto quiere decir que la función f de x igual a x al cubo menos x alcanza un máximo en x igual con 2 y alcanza un mínimo en x igual a 1 sobre raíz de 3. El máximo de la función f se encuentra en x igual a 2 y el mínimo se encuentra en x igual a 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Pues en este caso, pues es el procedimiento que vamos a seguir por el momento. Yo sé que ustedes recordarán que para encontrar máximos y mínimos locales existe el criterio de la segunda derivada, en donde se calcula la segunda derivada, se evalúa en los puntos críticos, se observa cuál es el signo de esos puntos y a partir del signo uno decide, no decide, uno sabe cuál va a ser el máximo y cuál es el mínimo local. En este caso todavía no vemos ese criterio. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en estos 3 tipos de puntos. Ojo, estos tres tipos de puntos solamente nos sirven cuando estamos trabajando con una función continua en un intervalo cerrado. Cuando el intervalo es abierto, los únicos puntos que vamos a considerar son los del tipo 1, que son los puntos críticos, y los del tipo 3, que son puntos en donde la función no es derivable y que esos puntos se encuentran en el intervalo en donde estamos trabajando. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar esto. Vamos a ver qué pasa con la función. Este ejemplo es sencillo. Ejemplo. Vamos a trabajar con la función f de x igual a 1 entre 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Y vamos a trabajar en el intervalo abierto de menos 1 a 1. En este caso, como estamos trabajando en el intervalo abierto de menos 1 a 1, ya no vamos a considerar los puntos del tipo 2, que son los extremos del intervalo. Entonces, solo tenemos que considerar dos puntos, los puntos críticos y los puntos en donde la función no es derivable y que se encuentren esos puntos en el intervalo donde estamos trabajando. Pues primero vamos a calcular los puntos críticos. Puntos críticos. Para calcular los puntos críticos necesitamos la primera derivada. La primera derivada de esta función va a ser igual. Para derivar esta función, pues vamos a usar la regla de derivación correspondiente al cociente de funciones, que nos dice que es la derivada de la primera función, la derivada de la función que está en el numerador por la función que está en el denominador, menos la derivada de la función que está en el denominador por la función que está en el numerador, entre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Al hacer esto nos va a dar lo siguiente, nos va a quedar como la derivada nos va a dar 2x entre 1 menos x al cuadrado. En este caso desaparece el signo negativo porque tenemos que derivar a 1 menos 2x. Eso nos da menos 2x. Con el signo menos que aparece de la derivada del cociente, pues nos da más. Esta es la primera derivada de la función f. Necesitamos igualarla con 0 y resolver. Al igualar con 0 nos va a quedar 2x entre 1 menos x al cuadrado igual con 0. Esto se va a hacer 0 si el numerador de esta fracción que tenemos aquí es igual con 0. Entonces, solo hay un punto crítico. Y es x igual a 0. El único valor de x que hace a la primera derivada 0 es 0. Entonces, x igual a 0 es el único punto crítico, no hay otro. Ahora, ¿qué pasa con los puntos del tipo 3? En este caso, la función 1 entre 1 menos x al cuadrado es una función que es derivable en todo el intervalo abierto de menos 1 a 1. El único punto en donde esta derivada, el único punto en donde esta función f no tiene derivada es x igual a 1 y x igual a menos 1. Los únicos puntos en donde la función f no tiene derivada es x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero estos puntos en donde no tiene derivada la función f no pertenecen al intervalo, por lo tanto, los descartamos. Y en el intervalo abierto de menos 1 a 1, esta función es diferenciable en todos los puntos. Por lo tanto, no hay puntos de este tipo. No hay puntos de este tipo. Entonces, resulta que para este ejemplo, solamente hay un punto que es candidato a ser máximo o mínimo.
Entonces, ¿cómo vamos a ver si es máximo o mínimo? En el ejemplo anterior podíamos comparar. Teníamos 4 puntos, los evaluábamos en la función f, veíamos cuál nos daba el valor más alto y cuál nos daba el valor más pequeño, y a partir de ahí decidíamos, o mejor dicho, sabíamos cuál era el máximo y cuál era el mínimo. En este caso no tenemos dónde comparar. Solamente tenemos que x igual a 0 es un punto crítico, un candidato a máximo o mínimo. Ahora, ¿cómo voy a saber si es máximo o mínimo? Pues en este caso tenemos que trabajar con la función. Tenemos que ver cómo se comporta la función. Básicamente tenemos que ver si la función es creciente o decreciente o todas esas cosas. Pero en este caso, pues va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque la función es f de x igual a 1 entre 1 menos x al cuadrado. ¿Qué pasa si x es un número mayor que 1? Si x es un número mayor que 1, el denominador se va a hacer grande. Grande en magnitud, pero con signo negativo. Entonces, 1 dividido entre un número grande es un número pequeño. Ahora, ¿qué pasa si x es un número menor que 1? Si x es menor que 1, el denominador se va a hacer un número. Corrijo lo que dije al principio. Aquí, otra vez, porque me confundí un poco. Aquí hay que empezar a analizar la función respecto a los valores de la función f de x. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vamos a analizar dos casos. Si x es mayor que 1. Si x es mayor que 1, el denominador nos va a dar un número grande, porque nos quedaría 1 menos un número grande, pues se sigue siendo un número grande. Entonces, si x es mayor que 1, entonces, si x es mayor que 1, 1 menos x al cuadrado se vuelve un número grande. Y como es un número grande, entonces 1 dividido entre un número grande, pues es un número también pequeño. Ustedes pueden tomar al número 1 y dividirlo entre 100, 200, 300, 400, y el resultado siempre va a ser un número que se aproxima a 0. De hecho, lo podemos ver también como un límite. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito? Pues esto se hace 0, se aproxima a 0. Ahora, ¿qué pasa si x es menor que 1? Si x es menor que 1, entonces x al cuadrado va a ser un número pequeñito. Y si x al cuadrado es un número pequeñito, entonces 1 menos x al cuadrado es un número que se aproxima mucho a 1. Entonces 1 entre 1 menos x, pues resulta que va a ser un número mayor que 1. Entonces, si x es menor que 1, f de x es mayor que 1 para x menores que 1. Si x es menor que 1, la función f de x es mayor que 1. Mayor que 1. Ahora, ¿qué más? Bueno, ¿cuánto vale la función f evaluada en 0, que es el punto crítico que encontramos? La función f evaluada en 0, pues es igual a 1 entre 1 menos 0 al cuadrado, y pues esto es 1. Entonces, f de 0 es igual a 1. Entonces, como f de 0 es igual a 1, de esta desigualdad tenemos que f de x es mayor que f de 0. Entonces, esta desigualdad, ¿qué implica? De acuerdo a la definición que vimos de máximo mínimo local. Pues esto significa que f de 0 es menor que x para todo x menor que 1. Esto lo que dice es f de x0 es un valor mínimo por definición, porque f de 0, que es igual a 1, es menor que f de x para todo x. Entonces, por definición, f de 0 es un valor mínimo.
Esto lo que nos quiere decir es que la función f de x alcanza un mínimo en x igual con 0. En este caso, cuando tenemos solamente un punto, candidato a ser máximo o mínimo local, tenemos que analizar a la función, pero el análisis se tiene que hacer respecto al punto que encontramos. En este caso, el análisis lo que nos dice es que la función 1 entre 1 menos x al cuadrado es una función que siempre es mayor que 1 si x es menor que 1, y si hacemos el caso x mayor que menos 1, pues esta desigualdad se va a cumplir. La función f de x es mayor que 1 para x menor que 1 y mayor que menos 1, que es donde estamos trabajando. Entonces, en el intervalo de menos 1 a 1, la función f de x siempre es mayor que 1, y por lo tanto es mayor que f de 0. Y esto lo que implica es que f de 0 es un valor mínimo.